En la periferia de una pequeña ciudad, se encuentra Sunny Creek Home, una institución sombría y olvidada, conocida como el Grey por los niños desafortunados que allí residen. Entre sus muros grises, dos destinos toman caminos divergentes. Nika, una niña marcada por la invisibilidad y el deseo de ser elegida, y Rigel, un niño con un misterioso pasado. Nika y Rigel desarrollan una conexión especial, a pesar de las tensiones y desafíos que enfrentan. Nika, ahora adolescente, siempre ha deseado ser adoptada. Un día, la señora Frigg, con su tono áspero y contrariado, le comunica que una familia, los Milligan, quiere adoptarla. Aunque al principio no puede creerlo, Nika se encuentra con Anna y el señor Milligan, quienes la reciben con amabilidad. La señora Milligan quería hablar con ella, y la lleva a dar un paseo por la institución, mientras muestra un interés genuino. Durante el paseo, Nika se presenta diciendo su nombre, un nombre que sus padres biólogos le han dado, inspirado en una mariposa. Recordando poco de sus padres, Nika anhela una familia y una vida fuera de la institución. Sin embargo, su alegría se ve empañada por la presencia de Rigel, un chico enigmático y perturbador, que también forma parte de la familia Milligan. A pesar de las tensiones con Rigel, Nika se siente esperanzada y emocionada por su nueva vida. Nika recuerda su tiempo en Sunny Creek Home, apodado el Grey. En ese lugar, se siente prisionera y anhela ser elegida para adopción, pero siempre se siente invisible. A diferencia de Rigel, un niño abandonado, que es tratado con especial atención. A medida que crecen, las interacciones entre Nika y Rigel se vuelven cada vez más extrañas. Rigel muestra un comportamiento agresivo y controlador hacia Nika, pero nunca la toca físicamente. A pesar de ello, Nika se siente atrapada por la presencia de Rigel, como si estuviera destinada a sufrir su influencia. En su primer día de clases en una nueva escuela, se encuentra con Rigel, quien resulta ser su compañero de clase. A pesar de los intentos de Rigel por intimidarla, Nika se siente decidida a no dejarse afectar por él. En la escuela, Nika conoce a Billy, una compañera de clase curiosa y amigable. Billy la ayuda a adaptarse a la dinámica escolar, le muestra las instalaciones y le presenta a los profesores. Durante el día, Nika conoce a la amiga de Billy, Mickey, quien resulta ser más reservada. En una noche, se encuentra con Rigel en la cocina, quien está aplicando hielo en un moretón en su cuello. Durante su conversación, Nika cuestiona por qué Rigel permitió que lo adoptaran, insinuando que él influyó en la decisión al tocar el piano. Rigel la desafía y le advierte sobre los peligros del insomnio, antes de que ella se retire. Mientras tanto, en la casa de los Milligan, la tensión entre Nika y Rigel aumenta, cuando intentan mantener una fachada de cercanía ante sus nuevos padres adoptivos. La dinámica entre ellos se complica aún más, cuando Rigel muestra su conocimiento sobre los sentimientos reales de Nika, y la situación incómoda que enfrentan como hermanos adoptivos. Después de un día complicado, Nika llega a casa, y se encuentra con la sorpresa de la visita del chico del laboratorio, Lionel, quien le devuelve un libro que había olvidado. Más tarde, cuando Anna y Noomen se marchan de casa, Nika se enfrenta a la perspectiva de quedarse sola con Rigel durante todo un día. Sin embargo, Rigel deja a Nika sola en casa. Durante este tiempo, Nika se da cuenta de la verdadera naturaleza de Rigel, su crueldad y su desprecio hacia ella. En medio de todo esto, Nika recibe un mensaje de Lionel que revela la participación de Rigel en un incidente violento. Cuando Rigel regresa a casa empapado y con heridas visibles, Nika confronta a Rigel. La tensión aumenta y Nika estalla en rabia, confrontándolo físicamente. En un momento de tensión extrema, Rigel la besa repentinamente, intensificando la situación. Rigel recuerda el día en que vio a Nika por primera vez, cuando tenían 5 años. Aunque al principio no le prestó mucha atención, pronto se vio cautivado por sus ojos grises y su presencia singular. En un momento de delirio, Rigel se despierta y descubre que Nika está junto a él en la cama, abrazándolo. Aunque al principio ella intenta separarse, una serie de eventos los lleva a tener un momento íntimo y cercano, aunque breve. Rigel lucha con sus propias emociones y temores, mientras Nika trata de comprender lo que sucede entre ellos, expresando su sinceridad hacia él. Nika se ve envuelta en una situación desconcertante y perturbadora, relacionada con su pasado en la institución Sunny Creek Home. Un detective, llamado Rod Wood, llega inesperadamente y solicita hablar con Nika Dover en privado. Revela que está investigando denuncias de abusos en una institución llamada Sunny Creek Home, donde Margaret Stoker es acusada de maltrato a menores. Esta revelación desencadena en Nika un profundo trauma, haciéndola revivir momentos dolorosos de su pasado. Resulta que la señora Stoker estaba al frente de la institución, antes de que se hiciera cargo Angela Fridge. Tras varios años ocupando el cargo, abandonó el centro. Las circunstancias de su dimisión no están claras. Más tarde, Nika se abre emocionalmente con Anna, sobre su miedo constante a hacer algo mal y su necesidad de ser perfecta. Anna le recuerda su propia percepción de Nika, como una persona dulce y valiosa. Entre ellas se establece una conexión profunda, basada en la comprensión y el afecto mutuo. Después de una conversación emotiva, Anna comparte con Nika la historia de su hijo Alan,
fallecido en un accidente. Ambas comparten su dolor y se consuelan mutuamente. La relación entre ellas se fortalece aún más, convirtiéndose en un apoyo fundamental para ambas. En medio de una intensa confusión emocional, Nika se ve atrapada en un torbellino de sentimientos encontrados. Rigel, aunque se siente profundamente atraído por Nika, también es consciente de la situación complicada en la que se encuentran. Esto lleva a una dolorosa confrontación entre ambos, donde Rigel elige sacrificarse para asegurar la felicidad de Nika, incluso a costa de su propio sufrimiento. Mientras tanto, Nika lidia con la invitación de Lionel a una fiesta, y la insistencia de sus amigas en que asista. Nika se encuentra en una encrucijada, entre quedarse con Billy o ir a la fiesta de Lionel. A pesar de querer estar con su amiga, decide ir a la fiesta. Sin embargo, al llegar, se da cuenta de que no encaja en ese ambiente. Nika intenta hablar con Lionel, pero él está ebrio y no entiende sus palabras. En un momento de confusión, Lionel intenta acercarse a Nika de manera inapropiada, lo que la lleva a rechazarlo bruscamente. Lionel la aborda nuevamente, pero la intervención de Rigel, quien llega en ese momento, detiene cualquier interacción no deseada. Rigel confronta a Lionel y lo obliga a alejarse de Nika, mostrando una determinación implacable. Finalmente, después de una intensa confrontación, Nika y Rigel se encuentran solos y se besan apasionadamente, reconociendo la complejidad de su relación y su atracción mutua. Durante un paseo, Nika nota que Rigel está preocupado por algo relacionado con su visita al psicólogo y su conversación con Anna. Sin embargo, antes de que puedan profundizar en el tema, aparece Lionel y estalla una confrontación entre los tres. Lionel acusa a Rigel de tener una relación inapropiada con Nika, provocando una pelea entre ellos. Nika intenta detenerlo sin éxito, y en medio del caos, Nika y Rigel caen del puente hacia el río. Rigel la sujeta para evitar que caiga, pero ambos terminan cayendo desde una gran altura, mientras él le susurra que la quiere, antes de que la oscuridad los envuelva. Nika se despierta en el hospital después del accidente que casi le cuesta la vida. A su lado, encuentra a Rigel en estado crítico, con riesgo de entrar en un coma irreversible debido a sus lesiones cerebrales. Nika se enfrenta a la dura realidad de la situación y lucha con sus propias emociones, mientras intenta procesar lo que ha sucedido. Después del accidente con Lionel, Nika habla con la policía, y dice la verdad sobre lo ocurrido. Más tarde, Anna le revela a Nika que Rigel quería que ella experimentara una familia de verdad, pero Nika se encuentra dividida entre su afecto por Anna y su profunda conexión con Rigel. Nika lucha por recuperarse en el hospital mientras cuida de Rigel, quien está en coma. A pesar de su dedicación y el apoyo de amigos y familiares, se enfrenta a la desesperación y el agotamiento mientras espera que Rigel despierte. Aunque le dan el alta del hospital, Nika deja una parte de sí misma atrás, todavía aferrada a la esperanza de un milagro para Rigel. A pesar de la vida rutinaria, Nika visita a Rigel regularmente en el hospital, compartiendo momentos juntos y llevándole flores frescas. Aunque las enfermeras intentan que vuelva a casa por las noches, Nika desea estar con Rigel todo el tiempo posible. A medida que pasa el tiempo, Rigel parece debilitarse y Nika experimenta sueños intensos con él. Un día, Rigel abre los ojos, lo que sorprende tanto a Nika como al personal médico. Aunque al principio está débil, su progreso es motivo de esperanza para Nika. Después de varios días de recuperación, Rigel finalmente se restablece y recupera el control de sus movimientos. A medida que la historia llega a su conclusión, se revela que Rigel ha aceptado quedarse junto a Nika y aceptarla tal como es. Se muestra un momento emotivo, en el que Rigel y Nika expresan sus sentimientos el uno por el otro, y se dan cuenta de lo importante que son el uno para el otro. 3 años después, Nika, concentrada en sus estudios de veterinaria, recibe una llamada de Anna, anunciando la llegada de invitados para celebrar su cumpleaños esa noche. Aunque emocionada, se siente algo decepcionada por no haber recibido un mensaje especial de Rigel, su novio. Mientras reflexiona sobre la complicada relación que comparten, marcada por secretos y distancias, tiene un encuentro sorpresivo con él. Con el corazón en la garganta, Nika experimenta una mezcla de emociones al verlo. Rigel le revela un apartamento que ha conseguido para ambos. Explica que ha estado ahorrando para ello, y que es un regalo sorpresa. A pesar de sus diferencias y heridas pasadas, ambos se reconcilian y celebran este nuevo comienzo juntos, demostrando que el amor puede superar cualquier obstáculo. El apartamento de Rigel es luminoso y moderno. Después de una visita emocionante, Nika y Rigel se preparan para una noche juntos. Sin embargo, un acontecimiento repentino cambia todo. Margaret, la abusiva y violenta cuidadora de la infancia, ha regresado y está siendo juzgada. Adeline, la amiga de Nika, la persuade para testificar, pero Nika decide ocultar esta información a Rigel para protegerlo. Nika se encuentra en el juzgado para declarar en un caso contra Margaret Stoker, la directora de la institución donde Nika fue criada. Aunque está nerviosa, cuenta con el apoyo de Anna y Adeline, así como de Asia, una amiga que se presenta inesperadamente para respaldarlas. El juicio comienza con la acusación contra Margaret Stoker, la directora de una institución donde Nika fue maltratada. Durante su testimonio,
Nika revive sus horribles experiencias y confronta a Margaret, quien la mira con desdén. Después de testificar, Nika se siente abrumada por la experiencia y se retira al baño, donde tiene un ataque de ansiedad y angustia. Más tarde, en el apartamento de Rigel, su novio, Nika se desahoga, y le explica por qué no le había contado sobre su testimonio en el juicio, revelando sus miedos y sentimientos de protección hacia él. Rigel, aunque inicialmente furioso, finalmente consuela a Nika, y la apoya incondicionalmente, fortaleciendo su vínculo emocional. Finalmente, se sumergen en una pasión intensa y liberadora, buscando consuelo y conexión mutua, en medio de sus traumas pasados y presentes. Después de una confrontación emocional, Rigel finalmente confiesa sus sentimientos profundos por Nika, admitiendo que siempre la ha amado desde que eran niños. Con el tiempo, la relación entre Nika y Rigel crece y se fortalece. A pesar de los desafíos que enfrentan, encuentran consuelo y apoyo mutuo en su amor. Se mudan juntos al nuevo apartamento de Rigel, un símbolo de su compromiso y un nuevo comienzo para ambos. La vida continúa con sus altibajos, pero Nika y Rigel enfrentan cada desafío juntos, recordándose constantemente el amor que los une. A medida que crece su relación, también crece su familia. Rigel se convierte en un padre cariñoso y dedicado para su hija Rose, encontrando en ella un amor que lo transforma. En una cálida noche de Navidad, la familia comparte un momento especial alrededor del árbol, recordando la tradición del fabricante de lágrimas. Es un momento de calidez y amor familiar, que destaca la importancia de los lazos familiares y la magia de la Navidad. Para Nika, este momento es la culminación de su historia juntos, una obra maestra eterna e indestructible.